Hola, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Comienza un nuevo capítulo de Desnudos, aquí en las pantallas de Arica TV y también a través de nuestras redes sociales, el Facebook, el Instagram, ahí que nos pueden seguir. Hoy día mi invitado es un invitado bien especial. ¿Por qué? Porque ¿quién no ha ido al agro? Primero, todos los ariqueños conocen el agro, pero hay una voz particular, que es la voz del agro, que es don Luis Alfonso Jachura Arancibia. Bienvenido. Arancibia, parte de mamá. Siempre me reclamaba que por qué no mencionábamos su apellido. No, por bueno, supuesto, te saludo, sí. Muy buenas tardes. Te saludamos primero y gracias por invitarnos. Estamos a tu disposición. Esta voz tan particular que usted tiene para mencionar no solamente los productos, sino que lo que sucede en el agro es característico por años aquí en la ciudad. Quiero que nos cuente un poquito su historia, como yo le decía antes de iniciar, la voz, la vida y obra de don Luis Jachura. Bueno, gracias a Dios me dio esa bendición de poder tener la voz como para poder trabajar. Ahora la gente es la que recepciona lo que tú haces y si les agrada es mucho mejor, te hace sentir mejor y te hace sentir también con una responsabilidad. Porque fíjate que los cursos de locución que yo hice, más de 4, y normalmente me quedaba grabado lo que decían los profesores de experiencia, los más antiguos. Ellos decían de que no se preocupen de la voz FM, porque normalmente, antiguamente, tú sabes, las voces tenían que ser en FM y muy profunda, que sé. No, dije, ustedes tienen que sean espontáneos, hablen lo que siente su corazón y eso a la gente le va a gustar. Un poco petulante, así, si uno no tiene la voz original FM o grave, la gente se da cuenta. Y hay un fenómeno que sucede también con los cantantes. Te contaré entre paréntesis, bueno, yo no soy ariqueño, pero llegué a los 11 años. A los 11 años yo entré por primera vez a Radio El Morro. No ¿Dónde quedaba Radio El Morro? Porque, Radio El Morro. Bueno, yo nací cuando ya Radio El Morro ya no existía, claro, entonces claro. quiero que nos cuente un poquito de sus inicios. ¿Usted dónde nació? Bueno, yo nací en Santiago, me crié en un pueblo que se llama Bajo Lircay, en Talca. Me crié en el Paraíso, para resumírtelo todo, el Paraíso. El Paraíso porque viví en casas con parcelas, aprendimos a sembrar, andábamos a caballo de los 5 años, dominando los caballos allá, yéndolos a bañar, porque mi tío era suboficial de carabineros. Y como mi madre trabajaba en Santiago, me pidió que fuera, mi tía me pidió si por qué no me iba a vivir con ellos, y fue una muy buena decisión. Y a los 11 años regresé. Mi papá es del norte, mi madre es del sur, así que ellos decidieron venir y desde Calera, estábamos viviendo en Calera en ese tiempo, lo vinimos en el Longino. Mira, te hablo algo que tú no conocías. El Longino era un tren que llegaba de Calera a Iquique, un tren típicamente iquiqueño. Y así se fueron dando las cosas, pues entré a la radio, como te dije, a un programa infantil, el Club del Tío Luis, en aquella época, en la radio del Morro. Después pasé a la radio Arica, después a la radio Capísima. ¿Cómo llegó a la radio El Morro? Bueno, la verdad es que a los 8 años, 9 años, yo escuché un programa en Calera que venía de Valparaíso, un programa infantil. Pero yo no tenía idea, en esos tiempos nosotros ignorábamos muchas cosas técnicas. Entonces, una dama que era la que conducía el programa infantil me manda un saludo y me dice que a Luis, un compañero de curso, hizo un patito con una onda, la piedra saltó mucho, me rompió la cabeza, sangró y ella sabía todo.
Entonces mando un saludo a Luis, que se cuide porque está en Calera. Y yo miraba la radio y pensé que había un persona chiquitita adentro. Me impresionó. El programa infantil también me gustó. Y yo creo que eso me llamó mucho la atención. Y cuando llego a Arica, yo estuve en el grupo escolar de hombres. Antes era de hombres y de mujeres. Y mis compañeros dijeron, uy, hay un programa infantil en el edificio Richard. Y me dicen, y están llamando jóvenes, niños que vayan para que aprendan teatro y todas otras cosas, radioteatro. Y ahí yo fui con uno de ellos, me llevó para saber dónde era y ahí empecé tímidamente en un rincón mirando cómo lo hacían. Los micrófonos eran muy grandes y eran altos, yo no lo alcanzaba. Y fui todos los días, hasta los 16 años, y todos los días, pero cada vez iba agarrando más confianza y ya me metí de lleno a lo que era radio, me enamoré del micrófono, ese fue mi primer amor, el micrófono. Y ahí seguimos, ya que con ese bichito ya prácticamente, y posteriormente lo dejé por unos años. Después volví a Radio Yo con un programa infantil. También, como me llamo Luis, le puse el programa del tío Luis y preparamos un elenco tipo cachureo, Ya. con payasos, títeres y todo eso demás. ¿Y eso en radio? Lo hice en radio, claro. Ya. ¿Y cómo era esa magia? Porque ahora es como difícil poder escuchar eso. Un programa infantil Sí, hacen radio. falta programas infantiles. Hoy se han perdido muchas cosas. En esta ciudad de Arica, tú sabes, se han perdido candidaturas de reina en las playas, festivales, grandes festivales de la voz. Vienen menos cursos para los locutores actuales y se han perdido muchas cosas realmente. Tienes razón tú y ojalá nazca por ahí una tía o un tío que esté mirando a un joven. Exacto. Que tenga todo ese power ahí para hacer un programa infantil y aparte de que eso se logra sacar nuevos talentos que parten de programas infantiles y que posteriormente pueden llegar a animar el Festival de Viña. ¿Por qué no? ¿Por qué Oye, no? ¿cómo era ese programa infantil del tío Luis en la radio El Morro, no? Claro, partí en el programa, en realidad en esos tiempos buscaban justamente talentos infantiles. Ya. Y nos enseñaban que nosotros teníamos 3 tipos de voces: nasal, gural y de diafragma. Entonces con eso nos enseñaron también a leer interpretando la lectura. O sea, nos daban unos libretos, normalmente uno lee así de forma continua, pero aquí había que conversar la lectura. Y lo practicamos mucho, entonces después ya aprendimos a hacer voces. Y yo también la aprendí. Bueno, me gustó mucho los títeres. También los vi cuando tenía 9 años. Y el tío Luis Blanco Carvajal se llamaba, se fue a Europa. Y resulta que viene él, nos dice, vamos a hacer radioteatro. Y me dice si quiero aprender ser monitor de teatro de títeres. Ya, pues le dije yo. Me enseñaron a hacer los títeres, desde hacer el títere, hacer el teatro de títeres, la iluminación, todo. Y yo inventaba los cuentos que hacía con los títeres. Te iba a traer hoy día uno, pero se me quedó. Entonces eso me fue creando una personalidad que me sirvió. La verdad me sirvió para... ¿Siempre tuvo personalidad o era tímido? ¿Cómo? Al comienzo era tímido, Ya. pero en el escenario yo estuve en el grupo de teatro infantil, después estuve en el grupo de teatro juvenil y el escenario te hace cada vez adquirir más personalidad. Mi hija mayor me preguntaba un día cuando estaba en el estadio Carlos Dilbor, lleno, y así como el micrófono tuyo, yo salí al medio y dirigí la batuta. Entonces mi papá me dice, ¿cómo no le da vergüenza? En el estadio lleno yo no me atrevería. Y entonces le dije, es que
los años hacen que tú adquieras esa tranquilidad y la tienes que llevar tú ahí, porque tú sabes cómo es animar, así que hay que llevarla ahí, porque si te quedas, los monstruos existen en todas partes, te pifean y te tiran fuera. Entonces eso yo me di cuenta y siempre me gustó la animación con dinamismo, positiva, más que nada positiva. Agradecido de Dios, soy creyente y eso yo todos los días le agradezco a Dios, entonces me siento positivo y la voz refleja eso muchas veces cuando tú escuchas los comerciales o cosas que hay que compartir con la gente. Exacto. Eso es lo que más me ha ayudado. ¿Cómo siguió su carrera? Bueno, posteriormente prácticamente entré después de Radio El Morro, me fui a Radio Arica con el programa infantil y tenía escenario ya. Tenía un lugar donde yo podía hacer cantar a los niños, recitar, enseñarles locución. Hice talleres de locución en las escuelas. Elegíamos niños que tienen buenas notas buenas notas en lenguaje y a ellos le buscaba yo cuál era la habilidad que tenían, si era para animar o si eran locutores comerciales o si iban a ser lectores de noticias. Y los colegios me aceptaban eso y salían buenos talentos. Y posteriormente de la Radio Arica me fui a Radio Capísima a hacer el programa infantil y de ahí llegó una radio que se llama Internacional. Entonces en esa radio internacional nos llevaron porque yo en Radio Capísima hacía el programa infantil y en la noche yo hacía un programa humorístico de las 12, de las 0 horas hasta las 5 de la mañana, con un locutor que lamentablemente falleció, Fernando Laguna, un profesor y muy buen locutor, muy buen animador. Y él se fue para Iquique y en Iquique falleció. Y nos llevaron porque hacíamos un programa Los Caimanes de la Noche. Ya, ¿de qué se trataba eso? No llegaban los programas de Santiago. Entonces, como este programa es desnudo, me voy a desnudar la vista. Entonces, cuando no llegaban, como te digo, los consorcios de Santiago, no invadían las ciudades. Entonces la gente en la noche, los colectiveros, la sanguchería, qué sé yo, todo lo que es de noche, incluso los estudiantes, escuchaban el programa Los Caimanes de la Noche. Tocaban la música del Tío Caimán y llegaron, éramos desordenados, desordenado total. Y ahí lo hacíamos de las 0 horas hasta las 5 de la mañana. Y en la tarde yo hacía un programa mexicano. El director dijo, mira, quiero que necesito un locutor que haga programas mexicanos. Y grabamos varios, cómo haría un programa mexicano. Y como yo hacía títere y hacía voces y cosas por el estilo, se me ocurrió en el momento y dije, yo lo voy a hacer con un mexicano medio cantinflado. Claro, entonces, pues nomás, ¿qué pasa, mis chulitas hermosas? Pues aquí estamos con este programa, pues nomás que se llama, para que sepa usted, cuando México canta, y salían unas voces así que habíamos grabado, todos cantan, ¿entiendes? Esa era la presentación. Y tenía varios segmentos. Uno que era chacoteo con la gente, teníamos 2 horas, media hora de chacoteo. A la otra eran conversaciones ya más profundas, el por qué están pasando estas cosas, y llamaban a los auditores. Y después llamaban a las mamás, que tengo problemas con mi hijo, que está en la droga. Y como te dije, yo soy creyente, y tenía en la memoria algunos consejos bíblicos para ese tipo de vicio. Lo compartía con ellos, pero sin decirle a dónde había sacado la información. Y eso le servía mucho a la gente, entonces llamaban y discutían que estaba bien, que estaba mal, que sí, que no. Posteriormente iba a la sección del Tribunal Mexicano, ¿ya? Donde yo tiraba, por ponerte un ejemplo,
Camas separadas, de Yolanda del Río. ¿Lo has escuchado tú ese? No. Camas separadas, besos sin amor. Es de un matrimonio que se divorciaron, pero seguían juntos ahí en camas separadas. Y la gente comenzó a llamar, oiga, no, pero ¿cómo van a estar en camas separadas? Y así, es el tribunal mexicano y bueno, eso lo hice por muchos años, tuvo buena sintonía. Y estaba en esa radio internacional cuando me llaman de Azuagro. Ah, no, sucedió, mira lo que son las cosas de la vida. Sucedió de que yo ayudé a una funcionaria porque el director se le ocurrió que todos tenían que aprender a ser locutores y todos tenían que manejar los equipos, controlar. Así como el todos técnico. Todos tienen que ser locutores y todos tienen que controlar. Claro. Don Luis, lo dejo un ratito porque tenemos que ir a un alto sí, comercial. No. Usted sabe con la televisión también, así que vamos a ver una pausa, pequeña pausa, y ya estamos de regreso conversando con la voz del agro y con su carrera también, no solamente en la radio, sino que le hizo ojitos a la televisión por un tiempo también, así que eso y mucho más. Ya venimos. Servicio integral automotriz Integrauto, mecánica en general, reparación de motores, electricidad y electrónica, escáner, venta de repuestos, desabolladura y pintura. Ubícanos en José Santos Chocano, 2276. Para tu próximo evento o convocatoria, confía en nosotros. Bonafesta Chile.